Hace apenas 2 días, Rockstar Games sorprendió a todos lanzando un nuevo parche para la GTA Trilogy Definitive Edition, una actualización que ha generado muchas expectativas entre los jugadores. Tras varios años de críticas y constantes pedidos de mejora, parece que Rockstar ha decidido dar un paso importante para corregir y pulir estos clásicos tan queridos por la comunidad. Con esto en mente, Rockstar Games ha lanzado una actualización que promete abordar algunos de los problemas más criticados desde el lanzamiento de esta remasterización. Por lo tanto, en este video vamos a analizar en profundidad algunas de las mejoras y cambios que trae este parche, desde los ajustes gráficos que buscan devolverle el estilo clásico a la trilogía, hasta leves correcciones de bugs que muchos fans venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Además, también les contaré algunas curiosidades interesantes sobre esta actualización, detalles que quizás pasaron desapercibidos pero que gracias a las notas del parche de parte de la comunidad es posible analizar con mejor detenimiento. Al final compartiré mi opinión honesta sobre si este parche realmente puede motivarte o no a comprar el juego si todavía no lo has hecho. Pero antes de comenzar te invito a apoyar el video con tu pulgar arriba si te gusta el análisis, además de suscribirte para no perderte próximas novedades del videojuego. Sin más, que comience el video. A pocos días del lanzamiento del último parche para la GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar Games ha sorprendido con una actualización extensa y llena de detalles que abordan errores que se encontraban en estas versiones aún pendientes de resolver tras el último gran parche en 2022. En esta actualización, lanzada para las plataformas en las que originalmente fue comercializado, se incluyen mejoras gráficas, ajustes de jugabilidad, corrección de bugs y nuevas funciones que buscan hacer justicia a los títulos originales. A continuación, haremos un listado de cuestiones interesantes y cambios con este parche 1.112. Nueva iluminación clásica. Siendo quizá la novedad más importante de este último parche, ahora la GTA Trilogy cuenta con nuevas versiones actuales de la iluminación clásica de los juegos de los 2000. Tras haber sido criticados duramente varios aspectos gráficos de las nuevas versiones bajo el motor gráfico del Unreal Engine 4, parece que Rockstar está intentando redimir la confianza de los jugadores trayendo de regreso una nueva configuración gráfica que permite readaptar esta remasterización al comportamiento clásico del clima. Aspectos como la iluminación, las nubes y el propio cielo han sido modificados con esta nueva iluminación clásica opcional que puede ser seleccionada desde el menú y modificada en cualquier momento para que el jugador pueda sentirse libre de elegir durante o antes de la partida. En el caso de GTA San Andreas, esta modificación del clima permite notar cómo la ciudad se ve totalmente enmarcada en un color anaranjado que permite mostrar la versión más querida de los fanáticos de la San Andreas clásica. En varios momentos del día, este color anaranjado puede ir cambiando a diferentes colores, de acuerdo a si llueve o es de noche. La inclusión más importante en este videojuego, además de la modificación de la iluminación, es el añadido de mayor niebla, lo cual es notable a simple vista. Ubicaciones lejanas que se podían ver desde nuestro lugar ahora se encontrarán parcialmente visibles dado que la neblina intentará tapar los defectos gráficos de algunas texturas a larga distancia. Esto también se ve reflejado en parte con el cielo del juego, el cual ahora, cuando nos encontremos sobrevolando la ciudad, estará escondido ante la gran cantidad de nubes que se le añade al cielo de San Andreas para intentar ocultar las dimensiones y límites del mapa. Para el caso de GTA Vice City, el videojuego no recibe muchos cambios grandes en la iluminación. Sin embargo, corrige algunos aspectos lumínicos de las calles y los vehículos, además de recibir un nuevo cielo dinámico que incluye nuevas nubes y un sol mucho más grande que toma el rol central durante los amaneceres con esta iluminación clásica. En GTA 3, el gran cambio en el modo de iluminación clásica se presenta con la paleta de colores, en donde la ciudad tomará un tono más frío agregado de nueva niebla que separará las islas de Liberty City. El hecho de que Liberty City ahora se convierta en una ciudad más oscura pone en ambiente de forma correcta, de acuerdo a lo que la obra original de Rockstar consiguió retratar con la historia de Cloud Speed. En puntos generales, con esta iluminación clásica, San Andreas se convierte en un ambiente más amable con la paleta de colores, mientras que Vice City y GTA 3 tienden a convertirse en ambientes más oscuros de acuerdo a sus versiones clásicas de los 2000, que tenían un motor gráfico con estas especificaciones técnicas. Optimización en sombras y reflejos. Los reflejos y sombras también han recibido una atención particular. Las sombras ahora se ven más nítidas y realistas, mientras que los reflejos en superficies como el agua y los espejos de los vehículos han sido optimizados para responder con mayor fidelidad a las fuentes de luz. A pesar de que aspectos como el agua pueden parecer mucho mejores con la iluminación clásica en San Andreas, no se nota una gran diferencia con las entregas que interactúan de menor manera con este aspecto. Sin embargo, las sombras toman un papel importante en la iluminación clásica de GTA 3 y Vice City, acoplándose a la nueva iluminación en menor medida para mejorar el rendimiento del juego. Mejoras en el rendimiento.
Continuando con el tema del rendimiento, el rendimiento general de la trilogía ha sido mejorado en todas las plataformas, con especial atención en las versiones de consola de nueva generación y en PC. Esta optimización en parte es causada por el haber removido algunos interiores 3D que se habían agregado con el pasar de los años, pero que ahora parece que Rockstar no tiene interés alguno de que sean parte de la remasterización. Aunque no se han suscitado detalles en las notas del parche acorde a qué cuestiones se han eliminado para permitir el rendimiento mejorado de los videojuegos, entre los jugadores se percibe un mejor rendimiento para GTA San Andreas en áreas como Red County. Los invito a comentar sus opiniones del rendimiento de la trilogía en la caja de comentarios para compartir opiniones. Adicional a esto último sobre el rendimiento, la IA que maneja la iluminación, sombras y ciertos comportamientos de los personajes también han sido optimizados y corregidos, dándole a ciertos carteles importantes de las ciudades sus texturas características, y en algunos casos siendo reemplazadas por recreaciones en HD. A la espera de examinar mejor la actualización, varios jugadores han notado claras mejorías en el aspecto gráfico, pero se desconoce si la inteligencia artificial de los NPC ha sido modificada. Corrección de bugs. Este parche ha abordado un amplio rango de errores, con un enfoque en mejorar tanto la funcionalidad como la apariencia del juego. A través de unas notas del parche, gracias a la comunidad, es posible apreciar una cantidad aproximada de errores que han sido corregidos presumiblemente en un plazo del último año. Mencionando algunos ajustes visuales visibles a primera vista desde el punto de vista de los jugadores, algunas animaciones del personaje han sido corregidas, como las exageradas posturas que los personajes adoptaban al subir a ciertos vehículos como las bicicletas. Además, se han mejorado las animaciones al interactuar con máquinas expendedoras, donde al beber una gaseosa, el personaje ya no tomará la soda por la frente, sino que la hará correctamente como debería. Otra mejoría en San Andreas relacionada con las animaciones es que los sacos de boxeo en el gimnasio ahora funcionan correctamente, permitiendo a los jugadores interactuar con ellos, algo que por extraña razón había sido removido con el pasar de los parches. Fuera de los personajes, animaciones referidas a las plataformas y maquinarias en el área industrial de San Fierro, que anteriormente no funcionaban correctamente, han sido ajustadas. Estos elementos ahora operan de manera correcta, teniendo la movilidad clásica que se les había sido removida por una extraña razón en la versión remasterizada. Para las entregas de GTA 3 y GTA Vice City no se presentan cambios en animaciones que sean notables. Sin embargo, la movilidad con armas a la hora de correr mientras se dispara ha sido mejorada, corrigiendo los movimientos poco realistas de las articulaciones del cuerpo al apuntar. Esto aplica en gran parte durante la utilización de armas largas como escopetas. Este mini listado de errores en animaciones ha sido solucionado temporalmente, haciendo que los movimientos se vean más naturales y fluidos. Nuevas funciones y detalles adicionales. Además de las mejoras en rendimiento y corrección de errores, el parche introduce nuevas funciones y pequeños detalles, tales como el poder pausar cinemáticas, una función que Rockstar agrega actualmente a la mayoría de sus videojuegos, pero que por ahora se ha intentado complementar con los clásicos del pasado, aprovechando esta oportunidad con los remasters. El sistema de guardado también ha recibido mejoras. Ahora, al seleccionar un archivo guardado, el jugador puede ver detalles adicionales como la hora y fecha del guardado, lo cual facilita la administración y permite regresar fácilmente a momentos específicos del juego con el contexto de la partida. Un nuevo estudio a cargo del proyecto. Uno de los cambios más significativos detrás de esta actualización es la decisión de Rockstar Games de encargar el mantenimiento y mejoras de la trilogía a un nuevo estudio. Esto se puede saber dado que cuestiones como los videos introductorios han eliminado toda referencia del equipo original que trabajó en las remasterizaciones, Grove Street Games. En parte, podría confirmar que Grove Street Games ha sido removido del proyecto, algo que se sabía desde hace varios meses en secreto debido a la ruptura de lazos al haber sido elegido Netflix Studios para portear las versiones móviles de la trilogía. Gracias a los insiders que indagan en los archivos del juego, se pudo saber ahora que el videojuego se encontraría en manos de un nuevo estudio, Video Game Deluxe. Esta desarrolladora es otra afiliada al estudio y cuenta con la confianza de los jugadores, dado que en su momento trabajaron en las versiones de realidad aumentada de L.A. Noire. Parece ser que Rockstar continúa el desarrollo arduo con GTA 6 y a raíz de esto sigue apostando por estudios afiliados para confiar sus proyectos secundarios. En lo que respecta a mi opinión sobre si la trilogía actualmente vale la pena comprarla tras el parche y en 2024, sigue siendo una decisión delicada en cuanto a las versiones para consolas, dado que el juego podría ofrecer más, pero no se ha presentado información sobre futuros planes por parte de Rockstar, que aseguran el mantenimiento y el estado final de estos videojuegos. Por lo tanto, las versiones portátiles como la de Switch siempre son bienvenidas y recomendadas, ya que el trabajo de ingeniería en esta plataforma ha sido bastante satisfactorio en relación con las mejoras implementadas para las plataformas de nueva generación.
Acercándonos a Navidad, eventualmente este juego podría reducir su precio, por lo que conseguirlo de segunda mano o en un super descuento sería la oportunidad perfecta para experimentar nuevamente la clásica trilogía con los cambios que traen estas remasterizaciones. Sin embargo, debo decir que este parche no representa aún la solución definitiva a todos los bugs que la trilogía sigue presentando, aunque establece condiciones para posibles mejoras futuras si el plan es darle soporte constante. Hubo que esperar 2 años para una nueva mejora gráfica en estas entregas, y parece que la comunidad está satisfecha, según las opiniones en redes sociales, lo cual podría motivar a Rockstar a seguir en este camino de expansión hacia la última gran actualización de este proyecto. Sin más, los invito a apoyar el video con un pulgar arriba si les ha gustado, y a suscribirse para no perderse el próximo contenido sobre videojuegos de Rockstar Games. En la lista de reproducción del final les dejo algunos videos recomendados sobre GTA y otros títulos de la gran R. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.